¿Qué tal, amables profesoras y amables profesores? Nos da muchísimo gusto que vuelvan a sintonizar este canal. Y un saludo muy especial a nuestros amigos y amigas de las redes sociales. El tema de las pensiones y jubilaciones para los trabajadores de la educación es un tema candente. Ya seguramente han de estar enterados de que hay una propuesta o una iniciativa de reforma para el sistema de pensiones, pues tratar de ayudar a nuestros compañeros que están jubilados o que se van a jubilar. Esto es muy importante que se queden hasta el final de este video porque vamos a tener la información lo más clara posible para que se enteren de cómo está esta propuesta. Evidentemente se ha tergiversado. Ya sabemos que actualmente y lamentablemente nuestro país está envuelto en dos corrientes políticas. Por un lado, pues los que apoyan a una candidata y por otro lado los que apoyan a la otra candidata. Y el gobierno actual está proponiendo una iniciativa para tratar de ayudar a los trabajadores tanto del IMSS como los trabajadores al servicio del Estado, y se ha generado una polémica enardecida, una guerra de desinformación, de tal manera que se está generando un caos, un temor, una incertidumbre y hasta cierto punto un enojo porque la información no parece ser clara. Por un lado, unos afirman que es un robo, que el gobierno se quiere quedar con el dinero de los trabajadores, tanto del IMSS como del ISSSTE, al servicio del Estado. Y por otro lado, hay otra corriente que dice totalmente lo contrario, que es para beneficio de los trabajadores. Vamos a tratar de hacerlo lo más simple. Pero les pedimos que se sigan suscribiendo y que, si son tan amables, nos regalen un like. Bien, la propuesta es la siguiente. Las Afores, desde 2007, con Felipe Calderón, se implementó este programa de Afores donde instituciones financieras recogen el dinero de los trabajadores, lo invierten, lo prestan con interés y se les entregan dividendos a los trabajadores, de tal manera que el ahorro que ellos ponen, la aportación quincenal, más los intereses de estas instituciones financieras llamadas Afores, se incrementa para el momento de su retiro. Sin embargo, lo que afirma el gobierno actual es que con la reforma del 2007, de Felipe Calderón, para los trabajadores del Estado, con lo máximo que se pueden jubilar era con el 30% de su salario. Muchos compañeros que se jubilaron sí lo mencionaban: no me alcanza, es menos de la mitad de mi salario, y se molestaban sobremanera. Ahora la propuesta es de que se va a generar un fondo solidario, pero antes de eso, los que vamos por el décimo, pues ya sabemos que si estamos topados, nos darán el 32,000, creo que ahorita es de 31,000, el monto del tope de la pensión. Pero los que se fueron por las Afores a partir del 2007 tienen esta posibilidad de esta reforma. En grosso modo, el Banco de México es la institución que propone el gobierno, va a recibir este dinero que recibían las Afores, pero no todo el dinero, sino nada más de las cuentas inactivas que tengan más de 70 años y que los trabajadores o sus familiares no han reclamado el monto que juntaron durante su etapa laboral. Eso es el dinero que va a recoger, en ese caso el gobierno, y lo va a enviar al Fondo de Pensiones para el Bienestar, al Banco de México, y esta institución bancaria las va a administrar. Pero aparte de eso van a poner más dinero de programas como para devolver al pueblo lo robado, mandarlo ahí, de algunas empresas paraestatales, mandarlo ahí, de tal manera que se va a iniciar con un monto, creo, de 60,000 millones de pesos. 60,000 millones de pesos, y con ese monto los que se empiecen a jubilar van a poder recibir una cantidad aproximada del 70% de su salario. Es decir, actualmente reciben el 30%. Con este programa o con esta iniciativa, si se aprueba, la promesa es que se jubilen con el 70% o hasta con el 100%. Claro, los que ganan mucho, pues va a haber un tope de salario, creo que están 16,770 pesos. Pero lo vamos a ver. Vamos a escuchar primero dónde surge este problema. Vamos a escuchar a la secretaria de Gobernación para que nos aclare más o menos lo que le estamos diciendo, y después al funcionario del IMSS para que nos aclaren en qué consiste esta iniciativa y si puede beneficiar o no a los trabajadores tanto del IMSS como del ISSSTE, los trabajadores al servicio del Estado. Vamos a escuchar a María Luisa Alcalde, secretaria de Gobernación.
Actualmente se está discutiendo en la Cámara de Diputados una reforma muy importante para crear el Fondo de Pensiones para el Bienestar. ¿Cuál es el objetivo? Primero comencemos con los antecedentes. En 1997 y en 2007, es decir, durante los gobiernos del presidente Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, se aprobaron reformas al sistema de pensiones para pasar de un sistema de ahorro solidario a cuentas individuales administradas por las AFORES. Si bien la promesa del momento fue la garantía de una pensión digna, la realidad es que impidió que el 75% de los trabajadores pudieran acceder a una pensión y quienes sí lograron jubilarse bajo este esquema están recibiendo en promedio 30% de su salario, cuando antes recibían el 90%. Es por eso que en 2020, a propuesta del presidente López Obrador, se aprobó una reforma que fundamentalmente cambió en 3 cosas. Primero, se redujeron las semanas de cotización necesarias para poder acceder a una pensión de 1,250 a 750 con incrementos paulatinos hasta llegar a 1,000. Número 2, se incrementó la cuota patronal de forma progresiva para pasar de una aportación del 5% hasta llegar al 13% en 2030. Y número 3, importantísimo, se puso un alto al cobro excesivo de comisiones por las AFORES, reduciéndose a la mitad. Estos cambios están permitiendo y permitirán que los trabajadores se jubilen no con el 30%, sino con el 60% de su salario. Pero aún así es insuficiente. Por ello se está proponiendo crear un fondo solidario para complementar las pensiones de los trabajadores que reciben hasta el salario promedio registrado en el IMSS y así garantizar que se jubilen con el 100% de su salario. El Fondo de Pensiones para el Bienestar será administrado por el Banco de México y tendrá como fuente de financiamiento el 70% de los recursos que se obtengan por la incautación de bienes hoy administrados por el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, el 25% de las utilidades provenientes de las empresas paraestatales operadas por SEMAR y SEDENA, como es el caso del Tren Maya, del Tren del Istmo de Tehuantepec, de Mexicana de Aviación, entre otras. Los recursos que se obtengan de la liquidación de Financiera Rural y los recursos de las cuentas no reclamadas a las AFORES. Aquí viene lo bueno. Hoy amanecimos con primeras planas, artículos de opinión que infieren que el gobierno pretende quitarle el dinero a los trabajadores de sus cuentas de ahorro. Nada más falso. Al contrario, hoy la ley ya establece que las AFORES tienen la obligación de transferir los recursos de las cuentas no reclamadas al IMSS. Lo cierto es que no lo hacen y han interpretado esta norma como han querido para beneficiarse de los rendimientos. Para darnos una idea, de un monto cercano a 40,000 millones, únicamente han transferido cerca de 1,500 y para colmo, cobran comisiones. La propuesta es establecer que estos recursos no reclamados vayan al Fondo de Pensiones para el Bienestar y que se establezca una reserva para que cualquier trabajador o sus beneficiarios que lo reclamen con posterioridad puedan acceder a ellos en cualquier momento. Así que, en conclusión, no se tocan los recursos de los trabajadores, el derecho a reclamarlo es imprescriptible y, por supuesto, que número 3, hay un evidente interés de las AFORES en desinformar. Vamos a esperar la decisión del Congreso, pero ojalá se avance en revertir las reformas neoliberales de Zedillo y de Calderón que tanto daño han causado para garantizar una pensión digna para todas y todos los trabajadores de México. Esa es la explicación que da la secretaria de Gobernación. Desde su perspectiva, los gobiernos anteriores de Zedillo y de Felipe Calderón laceraron la economía pensionaria de los trabajadores en el 97 de los trabajadores al Instituto Mexicano del Seguro Social y del 2007 a todos los trabajadores al servicio del Estado. Ahí está la explicación. Ahora vamos a escuchar lo que dice el titular de la Secretaría de Prestaciones Económicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, que por cierto es un maestro, es un colega de nosotros, se llama Iván Arturo Pérez Negrón. Y nos explica también
cómo sería este fondo de pensiones para el bienestar y trata de ser lo más claro posible. Y la idea es que en vez de perjudicar a los trabajadores, va a ayudar a que se pensionen con un mejor salario. Esa es la idea que maneja. Ustedes tendrán la mejor opinión porque en esta guerra de desinformación ya no sabemos ni a quién creerle. Vamos a escuchar al funcionario del Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo que va a pasar es que los recursos de la gente trabajadora va a estar plenamente garantizado, Joaquín. Se va a ir a un fideicomiso que estará en el Banco de México, que administrará la Secretaría de Hacienda y que servirá para poder completar que el trabajador se vaya con el 100% en términos de su pensión de su último salario que tenga registrado ante el IMSS. Un ejemplo para que todo mundo lo entienda. Oiga, hasta 16,400 pesos, ¿no? No, ese es un tope y ahí lo quiero explicar para que no haya confusión. Imagínate que tú, Joaquín, ganas 11,000 pesos, ese es tu salario. Te vas a ir porque en tu Afore tienes recursos acumulados para una pensión de 5,000. Lo que va a hacer este fondo es complementarte solidariamente los 6,000 pesos que te hacen falta para que te vayas con los 11,000 pesos, que es el último salario que tienes registrado ante el IMSS. Eso es lo que está planteando esta reforma, que es una reforma que va a formar parte de algo mucho más grande. Necesitamos una reforma constitucional que garantice que la seguridad social sea más moderna, más fuerte, que haya recursos suficientes para garantizar, como lo estamos haciendo ahorita, el pago de 5.1 millones de pensionados que en promedio al mes recibe 9,000 pesos. Incluso gente que hoy gana más de 16,777 pesos. Eso. Pero que por el número de cotizaciones que hizo y los recursos que hay en su Afore, no alcanza el monto de jubilación de los 16,000, hasta ellos van a alcanzar este tope. ¿Cómo lo ejemplificamos? Suponte que tú ganas 30,000 pesos ahorita, te vas a ir con una pensión de 10,000. Bueno, también el fondo te va a complementar los 6,777 para que te vayas con el 100%. Y hoy lo que está buscando esta reforma, que de ser aprobada, es justamente garantizar que no suceda lo que en el pasado, que estén plenamente los recursos, sus rendimientos en ese fideicomiso para que todo trabajador los pueda reclamar, se le puedan devolver en el momento en que así lo defina. Puede ser ni siquiera los 70 años. Ahí hay una confusión que también te pido me permitas aclarar. A ver, lo que va a suceder es que si un trabajador no reclama a los 70 años sus recursos a la Afore, esa Afore los va a mandar directamente al Fondo de Pensión para el Bienestar. No como está ahorita, que se vienen al IMSS, obviamente, como son imprescriptibles, a diferencia de la ley del 97, pueden venir al IMSS, nos piden la devolución y aquí se los tenemos guardados. Ahora, el cambio es que esos recursos los va a depositar la Afore en el Fondo de Pensión para el Bienestar. Y aunque el trabajador tenga 90 años o incluso fallezca, sus beneficiarios legales van a poder ir a reclamar esos recursos. De eso se trata esta iniciativa. Esta es la información que queríamos compartirles. Ojalá y les haya quedado claro la propuesta para mejorar el sistema de pensiones. Que quede claro, es un fondo solidario que debe de operar con recursos. Esos recursos se van a obtener de las cuentas inactivas de los trabajadores que están en las Afores, que anteriormente tenían que avisarles a los trabajadores y que no les avisaban. Algunos fallecieron y se las amachinaron. Ahora se les va a recoger y se les va a decir a los trabajadores, a ver,
tienes 70 años, mira, tienes tanto, si gusta retirarlo, o a sus familiares. Si fallece en un accidente el compañero o la compañera, se les tiene que avisar a los familiares, a los titulares, a los beneficiarios que dejaron los titulares de las cuentas para que recojan sus dividendos y su dinero acumulado. Esa es la idea. Ojalá y que no nos estén lavando el coco y que el monto con el cual se jubilarían tanto los trabajadores del IMSS como los trabajadores del servicio del Estado sería más decoroso. Ojalá y sea cierto, y los que estén próximos a jubilarse, ojalá y puedan sacarnos de las dudas y decir si conviene este fondo solidario, este famosísimo fondo para pensiones del bienestar. Vamos a ver qué queda. Pero dejen sus opiniones, ustedes qué opinan, creen en esta propuesta, en esta iniciativa, porque el próximo video les vamos a informar de que en la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados ya se aprobó el dictamen de esta iniciativa y por lo tanto va a seguir su curso a la Cámara de Diputados, al Pleno y luego a la Cámara de Senadores, y entonces podríamos decir si se vaya a oficializar esta iniciativa de reforma al sistema de pensiones con este multicitado Fondo de Pensiones para el Bienestar, que nos promete una jubilación más decorosa, una jubilación digna para los trabajadores que dan más de 30 años al servicio de la educación en nuestro país. Bueno, es así como llegamos al final de este video. Si te gustó, regálanos un like. Si no, pues no. Si no te has suscrito, hazlo y comparte el video para que más compañeros y compañeras se enteren de esta información muy importante, porque tarde o temprano tendremos que jubilarnos, ¿ok? Bueno, a pesar de que ya les tratamos de aclarar esta famosísima iniciativa de reforma para el fondo para las pensiones del bienestar. A pesar de todo eso, recuerden que la vida comienza a cada instante. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo video. Es muy fácil suscribirse a este canal. Solo ve el rectángulo rojo donde dice suscribirse, dale clic, después dale clic a la campanita y finalmente donde dice todas. Así recibirás todas las notificaciones de los videos del canal de Profesor Informado.